Como Fundación Sol hemos estado trabajando en distintos ámbitos que quisimos presentar en este congreso, sobre todo en transmitir la necesidad de una mirada estratégica, de mediano y largo plazo en el trabajo de las distintas dirigencias sindicales. En ese sentido, tratamos de abordar el tema del milagro chileno, ¿cierto? Viendo algunos contrapuntos en base a cierta información estadística de encuestas que nos permite mostrar cómo, a pesar de tener ciertos indicadores que demuestran un avance bastante sólido del modelo chileno, por ejemplo la pobreza, la matrícula de la educación superior, el PIB per cápita, cuando uno empieza a ver la información en detalle, ¿cierto? Comenzamos a ver que este milagro chileno empieza a hacer agua por distintos lados, entonces que tal vez no es tal y hay que relativizar algunos puntos de la interpretación. En ese sentido, por ejemplo, es bastante importante el tema de las AFP también, por ejemplo, cómo los ingresos que las personas están generando, ¿verdad? Que hoy día prácticamente la mitad de quienes están empleados están ganando ingresos de 380.000 pesos o menos, ¿cierto? Pero también pensiones que son en promedio bastante bajas. Estamos hablando que las pensiones financiadas por las AFP por vejez y edad en retiro programado están en torno a los 150.000 pesos, por ejemplo, las que se pagaron en junio de 2018. Por lo tanto, desde este punto de vista, el modelo económico, el milagro chileno, ¿cierto?, no sería desde ese punto de vista algo tan consolidado como se nos ha presentado en muchos momentos. En relación a las AFP, por ejemplo, No Más AFP ha desarrollado una propuesta en la cual como fundación hemos estado también en conjunto trabajando en el diseño y su cálculo y proyección hacia el futuro. Desde ese punto de vista es muy importante cómo distintas organizaciones de trabajadores, sindicales y distintos espacios son capaces de generar una apuesta de largo plazo, ¿verdad? Con propuestas y con la visión, ¿cierto?, de transformar el país, la vida económica a la medida de sus necesidades. La desigualdad puede abarcar múltiples espacios, ¿cierto?, múltiples dimensiones de la vida, por ejemplo el poder, los recursos económicos, la desigualdad de género, ¿cierto?, y así distintos elementos que se pueden incorporar. Se dice que la desigualdad, los niveles de desigualdad que exhibe actualmente nuestro país no necesariamente están relacionados, ¿cierto?, con otros aspectos del modelo económico. Y en ese sentido sería más bien algo que cuesta, de lo que cuesta deshacerse, ¿cierto?, pero que no tendría tanta relación con el funcionamiento de la economía de forma cotidiana. Y ahí, si uno revisa los datos, la información, ¿verdad?, nos damos cuenta que efectivamente en el funcionamiento económico cotidiano hay distintos mecanismos que reproducen esta desigualdad, sobre todo en el mundo del trabajo y sobre todo en un contexto en el cual las organizaciones sindicales, ¿cierto?, la negociación colectiva no tiene la profundidad y el nivel de fuerza que sí tiene en otros contextos en los cuales no ha sido tan dañada, ¿cierto?, como en el caso de Chile por su propia historia. Distintos sectores de la economía, independiente de su nivel de ingreso, hoy día presentan altos niveles de endeudamiento. Es decir, hoy día el endeudamiento de los hogares ha llegado prácticamente a ser un 46% del Producto Interno Bruto, que es una cifra que es bastante elevada, ¿cierto?, y que está estrechamente relacionada también con las modificaciones que se han estado haciendo recientemente al sistema bancario, que lo que han hecho ha sido fundamentalmente quitar de la banca la posibilidad de endeudamiento a algunas personas que sí habían podido acceder mediante créditos bastante blandos, con tasas de interés bastante duras, pero con pocos requisitos. Ese escenario ha ido cambiando, hoy día están creciendo los créditos informales, se están reduciendo las deudas por ejemplo en casas comerciales, pero está aumentando y bastante fuerte las deudas, sobre todo en el sector inmobiliario y sobre todo en los segmentos de mayores ingresos, que es precisamente un segmento en el cual los trabajadores y las trabajadoras de la minería ocupan un rol fundamental. Sin duda, en ese sentido, lo que pase con el endeudamiento y el sector inmobiliario va a ser muy importante, sobre todo en el sector de la minería, los servicios financieros, etc. La verdad es que, digamos, la mayoría de los salarios, la realidad salarial de la mayoría de la población ocupada son salarios bastante bajos. Digamos que solo un 15% de la población hoy día está ganando salarios por sobre los 850.000 pesos. Por lo tanto, en ese contexto, ¿verdad?, en un contexto en el cual la mitad de las personas que están ocupadas y generando ingresos ganan ingresos iguales o inferiores a 380.000 pesos, ¿verdad?, nos hace problematizar una cifra que nos aproblema bastante hoy, ¿cierto? Y es que tenemos más personas endeudadas que personas ocupadas en el mundo del trabajo, es decir,
cerca de 11 millones de personas endeudadas y prácticamente 8 millones de personas que están ocupadas. Desde ese punto de vista el endeudamiento, ¿cierto?, es una problemática bastante cotidiana y bastante fundamental, sobre todo en el mundo sindical, considerando que es un mecanismo muy importante, ¿verdad?, de disciplinamiento también. Alguien que está endeudado, ¿cierto?, muchas veces toma menos riesgos también en distintas esferas de la vida, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también hay una limitación a la acción, al consumo, tanto al consumo actual como a la posibilidad de inversión, pero también, por ejemplo, a la posibilidad de correr ciertos riesgos, por ejemplo, en una movilización laboral u otro tipo de instancias. Desde ese punto de vista, el endeudamiento sin duda constituye un elemento muy problemático para la actividad sindical y que desde nuestro punto de vista es fundamental abordarlo en todas sus dimensiones.